Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo Silicon Security Day LATAM 2022. Soy Paul Lara, su anfitrión y moderador de una serie de paneles y pues pláticas que tendremos este día con personas importantísimas en el mundo de la tecnología. Vamos a hablar sobre seguridad cibernética, sobre ciberresiliencia, sobre la nube, cómo trabajar con las nuevas herramientas, por supuesto con todo lo que tiene que ver con el tema de protección para las empresas. Hoy en día un tema bastante importante si nos ponemos a pensar en todo lo que los ciberataques, el hacktivismo y todo lo que está sucediendo en el mundo, pues bueno, ponen en riesgo la operación de su compañía. Vale la pena señalar que hoy en día la ultradigitalización de los procesos, el trabajo remoto después con el tema de la pandemia que se aceleró, la inestabilidad geopolítica que vemos hoy en el caso, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, junto con el aumento de complejidades en las infraestructuras tecnológicas de diversas organizaciones, así como los avances y aumentos en los ciberataques de todo tipo, está demostrando que la ciberseguridad necesita entrar en una nueva era. Las organizaciones hoy en día son más conscientes de la necesidad de adoptar nuevos enfoques de seguridad para asegurar la continuidad del negocio y sobre todo para hacer frente a situaciones críticas y ataques de malware y ransomware, robos de información, suplantación de identidad, así como la crisis de seguridad provenientes de la cadena de suministro que puede tener consecuencias desastrosas para su negocio. En esta edición del Silicon Security Day LATAM 2022, un evento por supuesto llevado a ustedes por Silicon Week, tratamos de dar respuesta a los nuevos retos que tienen los responsables de la ciberseguridad y tecnologías de todo tipo de negocios e instituciones, por supuesto, para ser más seguras y resilientes las organizaciones y seguir innovando en la nueva era ultra digitalizada y vulnerable. Pues bueno, parte de lo que estaremos viendo hoy, pues bueno, tiene que ver mucho con el tema de la ciberseguridad, ciberresiliencia, cuáles son las amenazas que existen hoy en el trabajo y sobre todo cuál es la responsabilidad compartida que tenemos empleados, empresarios, inclusive gobiernos. Y para arrancar este día, vámonos con uno de nuestros principales ponentes, que es la compañía KnowBe4. Es una plataforma que usted la conoce bastante bien, está integrada y es la más grande del mundo para la formación de conciencia de ciberseguridad a una nueva escala y sobre todo por el tema del phishing simulado. KnowBe4 se creó para ayudar a las organizaciones a gestionar el problema actual de la ingeniería social a través de un enfoque integral de capacitación, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tema de la concientización de la nueva escuela. Las organizaciones hoy en día están aprovechando a KnowBe4 para permitir que sus empleados tomen decisiones de seguridad más inteligentes y creen lo que se llama un firewall humano como la última línea de defensa eficaz. Hoy vamos a platicar en unos instantes con Darío Tedesco. Él es uno de los especialistas de esta compañía, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de la tecnología y la seguridad. Darío ha trabajado en empresas en diferentes segmentos y tamaños a lo largo de toda la región de América Latina. Darío, te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Ya vi que por ahí aprendiste tu cámara y la verdad, bastante interesante. La ingeniería social hoy se ha convertido en el principal vector para iniciar un ciberataque a través de un correo electrónico, a través de una oferta que nos llegan a través de nuestras redes sociales o nuestros servicios de mensajería. Y por supuesto, Darío, pues te dejo los micrófonos para que nos empieces a platicar un poquito de lo que están haciendo en KnowBe4 y por supuesto, pues bueno, toda tu experiencia que tienes en este ramo. Bienvenido, Darío. Así es, muchísimas gracias, Paul. Nuevamente, mi nombre es Darío Tedesco, gerente de canales para Latinoamérica aquí en KnowBe4. Y hoy les voy a estar presentando la plataforma de KnowBe4 y más información acerca de nuestra organización, en cómo podemos fortalecer esa línea de defensa y poder prevenir el error humano. En sí, esa es nuestra misión, el poder facilitar que cada uno de los usuarios de cada organización pueda tomar decisiones inteligentes en el día a día. Acerca de nuestra empresa, KnowBe4 fue creada hace más de 12 años. Somos la plataforma integrada de concientización al usuario y campañas de simulación de phishing más utilizada en el mundo. Hoy en día trabajamos con más de 50.000 organizaciones a nivel global en todas las verticales y contamos con oficinas alrededor del mundo en todos los continentes que nos permiten desarrollar contenido que se adapte a la cultura de cada región.
A la misma vez, entendemos que existen distintas capas de seguridad, por más que existan filtros, infraestructura y demás. Es muy importante capacitar a nuestros usuarios, a nuestros empleados, precisamente para poder prevenir ese error humano, poder fortalecer lo que nosotros llamamos este firewall humano y que puedan reconocer lo que podría llegar a ser cualquier tipo de incidente o algún tipo de ataque de ingeniería social. En sí, la manera como trabajamos es basado en estos tres pilares, poder iniciar midiendo, ¿verdad?, dónde se encuentra la organización en temas de vulnerabilidad, en temas de porcentajes de propensión, ¿verdad?, hacer clic en una prueba no anunciada de phishing. Y es precisamente lo que iniciaríamos haciendo con una prueba general a toda la organización, identificar ese porcentaje promedio de propensión a hacer clic, a la misma vez identificar a esos usuarios más riesgosos. También por medio de nuestros grupos inteligentes vamos a poder agrupar a esos usuarios y esto nos va a facilitar el poder automatizar este tipo de campañas, tanto de pruebas de phishing como también las campañas de capacitación para remediar este tipo de errores. Bien. En sí, lo que hacemos en este tipo de prueba, lo que ven en pantalla es un gráfico, esto es un caso práctico que hemos realizado en más de 9.5 millones de usuarios de KnowBe4 y encontramos que más de un 32% de los usuarios caen en esa prueba de phishing no anunciada. En ese periodo inicial de capacitación, con campañas de phishing y campañas de entrenamiento mensual, prácticamente pudimos reducirlo casi a la mitad al tercer mes, ya continuando en el mes 4 en adelante, incorporando esas mejores prácticas, implementando esa cultura de seguridad y únicamente con campañas de phishing mensual, vimos que se puede disminuir a un 5% luego de 12 meses de capacitación y pruebas. Esto es un gran avance, un gran resultado, inclusive podemos tener mejores resultados dependiendo la frecuencia de estas campañas, pero nuevamente, definitivamente manteniendo la seguridad como prioridad en cada una de las acciones. A la misma vez, logramos esto por el tipo de contenido que es localizado, con el soporte de nuestra plataforma, la variedad de tipos de contenido y temas que están disponibles. Contamos con material de capacitación en más de 34 idiomas. Contamos con 12 publicadores, 12 editores que son empresas de KnowBe4 alrededor del mundo que desarrolla este tipo de contenido moderno, interactivo, novedoso y que sea relacionado, ¿verdad?, a la cultura de cada región. También vamos a brindar todo el soporte técnico, el apoyo del lado nuestro en el idioma local también. Esto va desde iniciar con la plataforma, personalizarla, dar sugerencias, recomendaciones en cada una de las campañas y brindar ese apoyo y ese acompañamiento a lo largo de la suscripción de KnowBe4. Es por ello que KnowBe4 ha sido nombrado líder para todo lo relacionado a Security Awareness Training, tanto por Forrester Wave como lo ha hecho Gartner también por 5 años consecutivos, donde nos encontramos en ese cuadrante mágico, donde pudimos recibir las puntuaciones y los puntajes más altos, ¿verdad?, en distintos criterios de evaluación. Aparte de ello, contamos con distintos paquetes de productos para mantener a los empleados, a cada organización capacitada en distintos temas y necesidades relacionados a la seguridad. No solamente nuestra plataforma de capacitación en concientización y simulación de phishing, sino también distintos tipos de contenidos enfocados en requisitos de cumplimiento y regulaciones. También contamos con una plataforma que se llama PhishER de respuesta de incidente. Esto es para poder dar prioridad a distintos mensajes que han sido reportados de parte de los usuarios, poder responder y resolver de manera automática la gran mayoría de ellos, creando reglas, acciones, etiquetas, identificando cada uno de estos mensajes reportados. También contamos con una plataforma GRC, que es nuestro KnowBe4 Compliance Manager. Es una plataforma para ahorrar tiempo en todo lo relacionado a gestión de riesgo y cumplimiento, que se pueda centralizar todos los esfuerzos de una organización en temas de auditorías, puedan ahorrar tiempo y dinero, teniendo un trabajo mucho más organizado y desde una sola plataforma.
Aparte de ello, KnowBe4 brinda distintas herramientas gratuitas como pruebas gratis de phishing, acceso a nuestra librería de entrenamiento y capacitación, como también otras pruebas de seguridad para identificar si existe algún tipo de vulnerabilidad. Ya entrando directamente a nuestra plataforma de KnowBe4, nuestra plataforma está 100% en español. Lo que vemos ahora mismo es una vista de administrador de la cuenta. No hay necesidad de instalar o descargar absolutamente nada. Nuestra plataforma está en la nube. Vamos a poder personalizarla con los logos y colores de cada organización. E inmediatamente ya tenemos distintos puntajes de riesgo que aparecen desde nuestro tablero. En este caso es un puntaje de riesgo para la organización. Toma en consideración a todos los usuarios y su comportamiento en las pruebas de phishing, como también en el entrenamiento que han completado o no. Esto también lo hacemos de asignar un puntaje de riesgo tanto por grupos, departamentos, campañas y obviamente también a nivel de usuario. Inclusive tenemos comparativos y datos de referencia por sector. Esto permite a cualquier organización compararse con otras empresas en el mismo rubro, en la misma industria, identificar una vez que seleccionen cuál es su industria, el tamaño de su organización, saber cómo le fue a otras empresas cuando iniciaron con esa prueba de referencia por medio de una prueba de phishing no anunciada y qué fue lo que pudieron lograr luego de un año de madurez del programa, cómo pudieron disminuir ese porcentaje de propensión a hacer clic, a la misma vez cómo evoluciona la interacción de cada uno de los usuarios, dejando de hacer clic, de descargar adjuntos y demás. También me gustaría hablar un poco más acerca de estos tipos de campañas de phishing. Nuestra consola viene ya con una gran variedad de plantillas que vienen cargadas en el sistema. Estas plantillas de correo electrónico o templates están divididas ya sean por distintas categorías como eventos recientes, por industria, como también por idioma. Y esto nos permite que puedan utilizar estas plantillas, van a poder modificarlas, personalizarlas o inclusive crear nuevas, pero contamos con una gran variedad de plantillas listas para su uso. Pueden ser desde sitios populares, pueden ser con suplantación de dominio, que parezca un correo interno de algún cliente o un proveedor, siempre buscando probar, ¿no? Si el usuario está siguiendo su capacitación, si está pudiendo reconocer estas señales de alarma en cada uno de estos correos. Inclusive vamos más allá con lo que son nuestros landing pages o nuestras páginas de destino, donde podemos elegir qué es lo que va a ver ese usuario que cayó precisamente en una prueba, que interactuó con el correo haciendo clic o descargando algún tipo de adjunto. Podemos brindarle una página de error, por ejemplo, si no queremos que sea algo disruptivo, donde nunca van a poder enterarse que fueron parte de una prueba de phishing, o inclusive si estamos pidiendo algún tipo de cambio de contraseña o intentar evaluar si van a ingresar o no datos para un cambio de contraseña, iniciar sesión, vamos a poder dar también distintos tipos de landing pages que van a ser un espejo a cómo luce esa página real, de nuevo buscando identificar si estarían dispuestos a compartir sus credenciales. En sí, no buscamos engañar al usuario en ese punto de error, sino poder capacitarlo y educarlo. Bien, precisamente para ello contamos también con indicadores de ingeniería social. Estos indicadores, aparte de que pueden ser personalizados con los logos, los colores de cada empresa, va a dar las mejores prácticas en qué hacer cuando alguien recibe un correo sospechoso, que no esté 100% seguro si es legítimo o no. Y también les va a mostrar ese correo original con estas señales de alarmas o banderas rojas para identificar qué es lo que tenemos que prestar atención cada vez que recibimos un correo. Aparte de quién lo está enviando, el asunto, identificar también si existe algún tipo de urgencia, completar algún tipo de acción o alguna consecuencia negativa si no lo completan inmediatamente, como también mejores prácticas como posicionar el mouse sobre ese link antes de hacer clic. Una vez que esa campaña de phishing esté en marcha, vamos a tener toda la información que viene sucediendo con la misma, un resumen de la campaña por errores, ya sea por hora, por día, por ubicación, como también la interacción de cada uno de estos usuarios, saber quiénes hicieron clic, si ingresaron datos, tener un reporte exacto de la fecha y el horario donde cada acción se llevó a cabo. Y a la misma vez esto nos va a permitir entrar ya a los detalles por usuario.
ya sea en el caso de Ray, de Vivian, Fritz, cualquiera de estos ejemplos, vamos a tener un puntaje de riesgo por cada uno de los usuarios, entender también cuál es su porcentaje de propensión a hacer clic y los tipos de fallas que ha tenido en las campañas que recibió, el entrenamiento que ha completado o no, y también ese puntaje de riesgo que hablaba anteriormente, basado en distintos factores como entrenamiento que ha completado, el comportamiento de las pruebas de phishing, su función laboral, como también qué tan expuesto está en la web. Vamos a tener un historial completo de cada una de las campañas que fueron enviadas, como una línea del tiempo del usuario. Inclusive en cualquier momento podemos hasta modificar ese nivel de modificador de riesgo, tanto a nivel de usuario como a nivel de grupo, si ya sabemos que existe algún tipo de peligro, ¿verdad? O amenaza que hemos identificado previamente. Ahora, yendo directamente a lo más llamativo de KnowBe4 que hablaba anteriormente, y es todo el contenido que tenemos disponible. Todo el contenido de capacitación aparece desde nuestro Mod Store. Contamos con más de 1.400 títulos que están disponibles para filtrar, ordenar por distintos temas de interés, ya sean desde vectores de ataque, temas frecuentes, regulación y cumplimiento, e inclusive distintas capacitaciones, no solo enfocadas en seguridad de la información, sino que también pueden compartir políticas con gestión de riesgos o recursos humanos. La manera que están divididos estos tipos de contenido, de media, ya sean por lo que llamamos módulos de capacitación, que son cursos tradicionales, juegos, micromódulos o videos cortos de 5 minutos o menos. Tenemos también afiches, evaluaciones, que son encuestas por áreas de conocimiento, boletines y otros tipos de capacitaciones también. Existe una gran variedad, podemos filtrar también por idioma, por capacitación dirigida, si entendemos que por función, sea por ejecutivos, personal de TI o distintos departamentos donde queremos buscar esa capacitación, como también por distintos editores o publicadores. Cada uno de ellos tiene un estilo diferente que se puede adaptar a la cultura de cada organización. Por ejemplo, contamos con los cursos de Kevin Mitnick, quien es nuestro Chief Hacking Officer. Estos son cursos tradicionales que pueden ser de 15, 30, 45 minutos, que van paso a paso en cómo mantener la seguridad como prioridad en cada una de las acciones día a día. Estos cursos cuentan con ejercicios, ejemplos, también se puede identificar cada uno de los pasos desde el índice, como también un glosario, un diccionario completo con cada una de las palabras o términos si existe algún tipo de duda. Podemos hacer un seguimiento de estos puntajes y si de pronto estos cursos son de mucho tiempo, hoy en día de pronto 15 minutos es mucho tiempo para una capacitación, contamos con otro tipo de approach, otro tipo de capacitación disponible, inclusive la variedad de estos editores, estos publicadores, es precisamente lo que nos permite generar contenido que en menos de 5 minutos vamos a poder cubrir distintos tipos de políticas o ejemplos. En el ejemplo que les voy a mostrar ahora es un curso desarrollado por nuestra oficina en Londres que se llama Twist and Shout. Ellos son una productora de cine, trabajan con actores reales y crean una trama, un escenario donde cualquier empleado se puede sentir familiarizado, ya sea trabajando desde la oficina o trabajando desde casa. En este caso, habla de contraseñas, pero también vemos un ejemplo en lo que es políticas de escritorio limpio. Típico empleado que de pronto anota una contraseña, la guarda debajo de su teclado, la pega de un monitor y al ser una producción, al tener una dirección, permite también agregar un plus que puede ser el humor, la comedia, que sea un entrenamiento corto pero divertido. Y la gran ventaja es que vamos a poder personalizar estas capacitaciones, tanto la primera página como la última, para especificar cualquier tipo de procedimiento interno que se adapte a esta capacitación. Siempre se hace una pausa con las mejores prácticas y lo más importante de este entrenamiento a rescatar. Y como pueden ver, en menos de 2 minutos cubrimos contraseñas, cubrimos políticas de escritorio limpio y vamos a poder especificar cualquier otro tipo de detalle relacionado a mi política interna. Aparte de esto, KnowBe4 da la posibilidad de cargar contenido externo, es decir, si su organización
cuenta con algún tipo de formación, de entrenamiento, que quieren que sea parte de nuestra plataforma y las campañas de capacitación, van a poder agregar y cargar ese contenido vía MP4 o SCORM. Ahora, cuando creamos estas campañas de capacitación, podemos incluir también las políticas internas, no solamente para un seguimiento de quién la abrió y la leyó, sino también para esa constancia y firma de la misma. Cuando creamos esta campaña de capacitación, vamos a poder definir una fecha específica de plazo a completarla, seleccionar el distinto contenido disponible desde nuestro Mod Store que acabamos de ver, alguna política también, definir si va dirigido a todos los usuarios o a un grupo en específico. E inclusive podemos activar también lo que son notificaciones y recordatorios, tanto desde el punto de bienvenida para notificar al usuario que se le ha asignado un curso, cuál es el plazo, la duración y un enlace para que pueda ingresar a completarla, como también recordatorios si no han iniciado, por ejemplo, una semana antes o una cantidad de días previo, para notificar tanto al usuario y de pronto a su gerente o al administrador de la plataforma de que esta lista de usuarios no han iniciado aún. Una vez que esta campaña de capacitación esté en marcha, vamos a tener un resumen de la misma, tanto como lo vimos, de la misma manera que lo vimos desde el lado de phishing. Prácticamente vamos a tener un resumen, identificar qué usuarios no han iniciado aún, quiénes son esos usuarios que aún están en curso y el tiempo que han invertido, como también tener una lista de quienes ya han completado el entrenamiento. Inclusive podemos generar lo que es un tipo certificado o diploma, felicitando, reforzando, ¿verdad?, de que han finalizado el entrenamiento que se les ha asignado. Aparte de lo que son las pruebas de phishing, también podemos hacer pruebas de USB. Estos son distintos tipos de archivos que pueden cargar a una memoria USB, poder escribirle algo llamativo, dejarlo en algún lugar común de la oficina, puede ser el estacionamiento, la cafetería, y si existe algún curioso dentro de la empresa que levanta esa memoria USB y la conecta a su equipo, vamos a tener toda la información, tanto de dirección de IP, ubicación, nombre del usuario y nombre de la computadora también. Por último, me gustaría también resaltar que cada programa es personalizado, es decir, vamos a poder apoyarnos en esta herramienta de ASAP, que es un cuestionario para identificar qué tan robusto, qué tan completo va a ser este programa a implementar, a la misma vez trabajando con nuestros Customer Success Managers o ejecutivos de éxito, vamos a llevarlos de la mano en cada uno de los pasos para personalizar la plataforma, crear la lista segura de los servidores de correo de KnowBe4, importar sus usuarios, crear esas campañas. El objetivo de esta herramienta de ASAP es poder definir fechas tentativas, marcarlas como completadas a cada una de estas tareas y a la misma vez saber cuáles son las siguientes tareas a completar. Por último, KnowBe4 tiene la capacidad de generar más de 80 informes, dependiendo el tipo de informe que busquen, sea por puntajes de riesgo, capacitación, grupos, plantillas, campañas. Inclusive tenemos la posibilidad de programar que estos informes se envíen de manera automática con la frecuencia que deseen. Nuevamente, de manera muy resumida, todo lo que podemos hacer con la plataforma de concientización y simulación de phishing de KnowBe4. Mi nombre es Darío Tedesco, gerente de canales para Latinoamérica. Muchas gracias, Paul. Darío, pues, híjole, bastante interesante lo que estás presentando. Yo creo que es un gran trabajo el que están haciendo en KnowBe4 y me atrevería a decir que Gracias. este tipo de capacitación la deberían de tener todas las empresas en el mundo, Darío, todos los gobiernos en el mundo, porque como lo comentaba al inicio, pues el phishing se ha convertido como en el principal vector de ciberataque, lo que arranca un ciberataque. Y déjame hacerte algunas preguntas bien interesantes, sobre todo porque, bueno, en esta plataforma de capacitación tan interesante que tienen, pues digo, por ahí vi algunos actores de Stranger Things, vi a Kevin Mitnick, uno de los hackers más importantes a escala mundial, conocido históricamente en el mundo. Pues me llama mucho la atención, Darío, que comenten que, por ejemplo, el ser humano, el trabajador, es la última capa de protección, es decir, el firewall humano, cuando muchas veces en algunos países como México siempre decimos que el factor humano siempre es el primero y la cadena más débil del eslabón de la ciberseguridad, pero ustedes dicen que es la última capa de protección. ¿Por qué es esto, Darío?
Bueno, muy buena pregunta, gracias Paul. En sí es en referencia a lo que normalmente se conoce como esa capa 8, ¿verdad? Pero estoy Ujú. de acuerdo también, es esa primera línea de defensa, por más que es considerada la última capa. Básicamente lo que buscamos en crear ese firewall humano es concientizar, ¿verdad? Que toda la organización sepa cuáles son esas amenazas, qué podría resultar en un incidente basado en algún tipo de error. Todos estamos muy ocupados en nuestros día a Ujú. día, todos tenemos muchas tareas y muy poco tiempo, pero lo que buscamos es, de nuevo, poder capacitar, reconocer cuáles son esas señales de alarma, identificar esos indicadores de ingeniería social y a la misma vez implementar esa cultura y un procedimiento claro dentro de cada empresa para que no sucedan estos temas. Como decías, el tema del phishing es normalmente donde la mayoría de los ataques, ya sean de Ujú. ransomware, ¿verdad? Inician con una campaña de phishing, es decir, que si nuestros empleados están capacitados, tenemos un procedimiento interno en lugar y se respeta y se inicia esa cultura, vamos a poder asegurarnos de que la organización se pueda mantener más segura en un día a día. Yo creo que le acabas de dar una palabra clave, mi querido Darío, que es la cultura. Muchas veces no sirve de nada tener una gran tecnología para proteger a nuestra empresa si los mismos empleados no tenemos esta concientización sobre los riesgos que implica bajar una oferta de un correo electrónico, abrir un video de una página de internet que pues no sabemos quién lo subió, o inclusive recibir a veces esas fotos o mensajes de nuestros servicios de mensajería, valga la redundancia. Y por ahí mi siguiente pregunta, Darío, muchas veces las empresas, las pymes, por ejemplo, que en América Latina siempre son 90% del total de las unidades económicas de los países, es decir, son mayoría, creen que no son blanco de los ciberataques, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de la ingeniería social y el phishing. ¿Cuál o qué tipo de empresas consideran ustedes en la compañía que debe de haber esta formación de concientización sobre la seguridad? Bueno, muy buena pregunta también. Hace unos minutos mencionabas a Kevin Mitnick, él es nuestro Chief Hacking Officer. Él siempre dice algo, están las empresas que han sido hackeadas y las Uh que -huh. están por ser hackeadas, ¿verdad? Entonces, en realidad hoy en día no existe ninguna empresa, ninguna organización de que esté libre a que le pueda suceder. Por eso esto es destinado a todas las empresas, sin importar si es una pequeña y mediana empresa o lo que es considerado también corporativo o enterprise. Inclusive tampoco importa el sector, ¿verdad? O la industria. De nuevo, lo importante aquí es poder ofrecer una plataforma de capacitación que se adapte sin importar el rol, el cargo, la función de cada uno de sus empleados o la industria a la que pertenecen y tampoco importa el tamaño. En sí buscamos poder licenciar, capacitar y apoyar a cualquier organización, al menos que inicien desde unos 25 empleados, que es lo que se considera ya a partir de una empresa pequeña en adelante. En sí vamos a poder capacitar y dar esta posibilidad de hacer estas pruebas y medir a su empresa, a cualquier tipo de organización. Además, me encanta la manera en que lo están haciendo, Darío, porque pues a través de un video de, como decías tú, de entre 5 a veces 15 minutos, que en estos tiempos muertos que a veces tenemos en el trabajo, nos ayuda bastante en el tema de la capacitación. Me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cuál es el benchmarking de New Before para reducir estos casos de phishing en las empresas con un año de capacitación a los empleados? Porque creo que es bastante interesante que en un año nuestra empresa, nuestra institución pueda tener pues cubierta esta parte que, reitero, es uno de los principales vectores de inicio de un ciberataque, que es la ingeniería social. Claro que sí, inclusive estaba dentro de la presentación inicial donde mostrábamos, ¿verdad?, cómo iniciábamos con esa prueba de phishing no anunciada. Esto es un estudio que hicimos inclusive con más de 9.5 millones de usuarios activos de KnowBe4 dentro de los demás de 52.000 organizaciones que trabajan con nuestra plataforma y encontramos que efectivamente un 32.8%, si no me equivoco, más de un 32% cae en esa prueba inicial. Obviamente vemos ese primer cambio drástico, ¿no? En cuando empezamos a implementar estas políticas, esta cultura, es decir, en menos de 3 meses por medio de campañas de capacitación, campañas de phishing mensual, que es lo que vamos a recomendar en frecuencia siempre, que sean mensual, vamos a prácticamente poder reducirlo a la mitad. Posterior a ello, con esas mejores prácticas, ya identificando esos usuarios más riesgosos, capacitando, ¿verdad?, en áreas de conocimiento que ya sabemos que de pronto tenemos que enfocar un poco más. Lo que hemos visto en ese estudio es que menos de un 5%
baja, ¿verdad?, ese porcentaje de propensión a hacer clic luego de 12 meses de implementar el programa, ¿no? En sí, es lo que vamos a recomendar siempre, que se mantengan este tipo de campañas mensuales o si no tienen una frecuencia inclusive aún más alta, ya que no existe una solución permanente, Paul, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento puede salir una nueva estrategia, estos personajes, ¿verdad? O los bad guys, las personas malas, como lo llamamos aquí en Know Before, van a ser muy creativos en salir en una nueva estrategia, en alguna otra manera. Tú hablabas de redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas, USB, correo electrónico también, obviamente, y esto va a continuar avanzando, por eso es muy importante mantener un programa continuo y seguir midiendo, capacitando y enviando este tipo de pruebas. Darío, pues te agradezco mucho que nos hayas platicado de este tema. Creo que hay que reiterar que la responsabilidad en el tema de seguridad es compartida. No solamente las empresas tienen pues pues trabajo de hacer que sea seguro el trabajo en el que hacemos y nosotros también como empleados formamos parte de esta cadena de responsabilidades. Tadeo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia. Yo tengo el gusto de presentar a Fabio García, ingeniero de soluciones de la compañía DocuSign. Fabio es un profesional de las tecnologías de la información con más de 10 años de experiencia impulsando la transformación digital a través de la consultoría empresarial y, por supuesto, la experiencia en productos a los clientes. Esto le permite ofrecer a esta compañía una solución totalmente integrada al mercado. García Fabio es actualmente ingeniero y de soluciones en esta compañía DocuSign, una de las importantes también en el tema de firma electrónica, ayudando a toda la región de Latinoamérica a desarrollar el mercado y siempre enfocado en comprender cuáles son los puntos débiles y las necesidades de los clientes para brindarles un servicio excepcional y cumplir con los objetivos comerciales. Fabio nos va a platicar de un tema bien interesante, las firmas electrónicas y el tema de la ciberseguridad, la protección de sus datos. Todo acuerdo, usted bien lo sabe, se basa en la confianza. Desde que existen los documentos y los contratos, las organizaciones han necesitado formas de almacenar y verificar toda esa información que es confidencial. Mediante firmas o sellos, la forma en que conservamos estos datos y la autenticación de identidades siempre está cambiando. El desafío es actualmente almacenar documentación digital de forma segura y Fabio nos va a platicar de estos temas. Fabio, muchas gracias por acompañarnos este día y te dejo los micrófonos. Perfecto. Hola, Pablo. Gracias, Paul. Bien, gracias por la invitación. Gracias a todos por este momento que estamos aquí. Y bien, justamente, Paul, la idea es presentar un poco de DocuSign, presentar un poco de cómo funciona la parte de ciberseguridad, principalmente para los procesos de formalización que existen hoy dentro del ambiente de tecnología, ¿vale? Entonces, la idea es justamente empezar con esta presentación de seguridad. Bien, y invito a todos aquí que puedan también participar y visualizar un poco de cómo funciona. Espero que sea bien provechoso. Bien. Antes que hablar un poco de la parte de DocuSign específicamente, a mí me gustaría hablar un poco sobre la parte de formalización electrónica de manera segura. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando aquí de un proceso de acuerdo, entonces hoy en día todas las empresas tienen un sistema de acuerdo, un System of Agreement. Todavía necesitan modernizarlo porque ni todas las empresas lo tienen de una manera modernizada, no tienen de una manera segura o muchas veces no tienen de manera electrónica, ¿vale? Y cuando estamos hablando de un acuerdo, sea lo que sea un contrato, sea un documento, un archivo, lo que sea, todos los acuerdos pasan principalmente por 4 etapas principales. La etapa de preparación, que es desde la creación de este documento, contrato, de este acuerdo, ¿vale? El envío para la revisión de este acuerdo a otras personas, sea la contraparte o mismo a partes internas de la empresa. Muchas veces cuando están haciendo en papel, imprimir este contrato. Y ahí sí este proceso empieza a la etapa de formalización, la etapa de firma.
Y esta firma no es solamente el dibujo de la firma, tú tienes que enviar muchas veces en papel este documento, es decir, digamos, estamos enviando aquí por correo, estamos enviando por motoboy o estamos enviando de una manera física, sea la que sea, para que llegue a las personas y muchas veces no solamente una persona. Entonces, este trayecto del contrato, del acuerdo, va a una persona, 2 personas, 3 personas y así por delante, hasta que todos tengan firmado y formalizado este acuerdo. Y una vez que tenemos formalizados este acuerdo, nosotros seguimos para la tercera etapa, que es justamente la etapa de ejecución, en donde yo voy a interactuar con este contrato a través de la formalización. Es decir, una vez que está formalizado este contrato, yo voy a actualizar los registros, por ejemplo, enviar para el equipo de financiero o para el equipo de operaciones, o sea, el proceso que la empresa tenga, a través de un contrato finalizado, formalizado. Y al final del proceso también tenemos la cuarta etapa, que es gestionar este documento, este contrato, este acuerdo, almacenándolo, buscando cuando sea necesario, sea para una auditoría, sea para una necesidad legal. Entonces, todas estas 4 etapas se pasan para todos los tipos de acuerdos dentro de la necesidad de una formalización. No es solamente la firma del contrato, sino las 4 etapas. Y cuando estamos hablando de un proceso en papel principalmente, el tiempo perdido, los gastos innecesarios, más errores que se pasan dentro del proceso, mayor riesgo, todo eso impacta al sistema de acuerdo. Entonces, cuando estamos hablando aquí de un sistema en papel, digamos, primero que tú no tienes agilidad, porque este contrato tiene que pasar físicamente mano a mano para cada una de las personas que necesitan formalizar este contrato. Por ejemplo, ¿vale? Los procesos son altamente manuales, muchas veces confusos, sujetos a errores. Entonces, mucha gente que está interactuando con este proceso, mucha gente que puede por algún motivo, por alguna... por falta de tiempo a veces, no tener tanta atención a lo que está haciendo y tener algún tipo de error en este proceso, o se olvidar de firmar alguna hoja, algo como eso. Es un proceso de mala experiencia, burocrático, proceso largo. Un contrato hoy día, cuando estamos haciendo un proceso de firma en papel, puede llevar ahí algunos días, a veces semanas. Ya vimos contratos que llevan meses para finalizar el proceso de formalización, ¿vale? Y un riesgo jurídico también, ¿vale? Justamente en razón de la falta de seguridad, que es justamente el punto principal en este caso, porque cuando estamos con un proceso en papel, estamos enviando a otras personas, muchas veces lo enviamos y no estamos, no tenemos la trazabilidad de este contrato, de este acuerdo, de este archivo, documento, sea lo que sea. Estamos enviando de una manera que otras personas van a tener acceso muchas veces a este contrato, mismo que esté en un sobre, una carpeta, algo como eso. Tú no tienes cómo garantizar que nadie tuvo acceso a esta información, o que la información está realmente segura, ¿vale? Y justamente, ¿qué debe ofrecer un proveedor de firma electrónica? Cuando estamos hablando de un proceso de formalización electrónica, ¿qué necesita una empresa tener para asegurar todo el proceso de una manera totalmente garantizada, totalmente segura? La primera cosa, la integridad de seguridad física. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso de formalización de un contrato de manera electrónica, estamos hablando de data centers, estamos hablando de un proceso en nube normalmente. Y este proceso, estos data centers, todo este proceso, todo el storage y todo el ambiente que se va a quedar físicamente sus datos, necesita de una seguridad física muy fuerte. A final de las cuentas, estamos trabajando en un proceso de datos que son datos personales, datos, informaciones que son informaciones confidenciales. Entonces, todo eso necesita estar en un ambiente totalmente seguro, ¿vale?
La seguridad de la plataforma. Entonces, la plataforma que está haciendo este proceso necesita que sea también una plataforma segura, no solamente donde se quedan los datos, pero también el ambiente en donde se firma este contrato, se formaliza este contrato. Entonces, trabajando a través de cifras, a través de informaciones de confidencialidad o protocolos de seguridad que van a garantizar tanto la información en reposo cuanto también en tránsito. Entonces, todo este proceso necesita estar dentro de una plataforma altamente segura, ¿vale? Y al final también las certificaciones y procesos de seguridad muy bien definidos. Es decir, cuando estamos hablando de aquí de certificaciones, estamos hablando de certificaciones sea locales o globales como ISO 27001, PCI, SOC y otros tantos tipos de certificaciones que existen principalmente para plataformas en nube, como políticas de seguridad muy bien definidas para que todo el proceso pase de un proceso de papel en donde no es seguro muchas veces, ¿vale? Además de los otros temas que hablamos aquí, como también garantizar toda la integridad física de todo el proceso, de todos los datos, de todas las informaciones que están pasando dentro de su plataforma. Y justamente ahí que entra DocuSign, porque DocuSign hoy trabaja con dentro de la parte de seguridad con estos tres pilares, con estas tres informaciones muy bien garantizadas. Entonces, tanto de la parte de seguridad física como la parte de seguridad de la plataforma, con las cifras que trabajamos, con los protocolos, con todo el flujo de seguridad muy bien definido y con certificaciones a nivel global, que vamos a platicar ahorita también sobre esto, procesos de seguridad y políticas de seguridad muy bien definidas, ¿vale? Bien, cuando estamos hablando aquí del proceso de que DocuSign está transformando la forma en que desarrollamos negocios, es justamente que el proceso que hoy tú tienes en papel, que muchas veces tú tienes ahí una firma autógrafa, también, claro, es totalmente válido, pero cuando necesita, por ejemplo, presentar en juicio o algo en ese sentido, ¿qué necesita, qué requiere el proceso jurídico para visualizar, para certificar que la persona que firmó es realmente la persona que certificó? Básicamente, evidencias. ¿Y cuál es la evidencia de una firma autógrafa? Básicamente, el dibujo de la firma, es decir, tanto la velocidad, la inclinación del bolígrafo, la presión, la precisión, todas estas informaciones son informaciones que necesitan de un experto, de un perito para visualizar si la información del dibujo es de la persona que firmó. Y claro que también se puede ahí pasar algunos tipos de errores en este proceso, porque al final de las cuentas es un proceso manual, es un proceso generado por personas que por más que tenga su validación en este proceso, sus certificaciones, no es un proceso totalmente exacto. Ahora, cuando estamos hablando de un proceso electrónico, nosotros trabajamos con evidencias a través de pista de auditoría y DocuSign justamente trabaja con una pista de auditoría completa. Entonces, desde la parte de formalización de este contrato, entonces que yo tengo la información visual en el archivo que la persona aceptó este contrato, nosotros también generamos a cada etapa que pasa este archivo, va a generar un historial. Entonces, a cada etapa me genera una información. ¿Quién fue la persona, el usuario que generó esta acción? ¿Cuál es su nombre, su correo? ¿Cuál la dirección IP, la fecha y hora? Entonces, todas estas informaciones van generando un historial. Y al final del proceso también generamos que llamamos de certificado de finalización. Y este certificado de finalización es justamente el conjunto de todas las evidencias, tanto del archivo, como llamamos en DocuSign, el sobre de DocuSign, como las informaciones también de la persona que está enviando este contrato para formalización y también de los firmantes de este contrato. Entonces, al final del proceso, nosotros tenemos un registro con todas estas informaciones, con todas estas evidencias del proceso, en donde generamos, por ejemplo,
la fecha y hora, el timestamp del proceso. Generamos aquí también cuál fue el dispositivo utilizado, la dirección IP del dispositivo utilizado, cada una de las acciones. Tenemos también cómo agregar factores de autenticación a esta persona. Entonces nosotros trabajamos dentro de DocuSign, además de un proceso sencillo, de una firma sencilla, nosotros también permitimos que el proceso se agregue otras informaciones, de otras evidencias de acuerdo con la necesidad del proceso. Entonces yo puedo tener un proceso, un flujo, en donde yo tengo 3, 4, 5 firmantes, por ejemplo, y cada una de las personas va a tener evidencias distintas de acuerdo con la necesidad que la empresa que está generando este contrato requiere. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo algunos casos que podemos platicar. Entonces, por ejemplo, la dirección del correo es un proceso estandarizado del DocuSign. Entonces, siempre que generamos un proceso, enviamos un sobre para formalización, DocuSign va a tomar algunas informaciones como la dirección del correo. Además de eso, nosotros también tenemos cómo agregar factores de autenticación para cada uno de los firmantes del proceso. Entonces, por ejemplo, código de acceso. Yo puedo agregar, por ejemplo, que la persona que va a firmar este contrato tenga que poner su código de acceso, que puede ser, por ejemplo, su número de identificación o una palabra clave o cualquier información que el remitente, la persona que está enviando este contrato, ya tenga definida. Y entonces la persona solo puede visualizar y firmar este contrato si pone este código de acceso. O un otro proceso que nosotros tenemos es un token por SMS. Entonces, en este proceso que tenemos aquí, DocuSign, al momento de acceder, del firmante acceder a la plataforma, va a recibir un código por SMS, un token generado por DocuSign, y solamente con este código es que puede visualizar este contrato y entonces abrir el documento para la formalización, ¿vale? O hasta mismo una llamada telefónica, muy parecido con este proceso de SMS, pero al revés de ser un SMS, recibe una llamada telefónica y esta llamada va a hablar un código para que la persona pueda agregar este código también. Trabajamos también con el proceso de single sign-on, no solamente para la persona que está, para el remitente que está enviando el contrato, pero también para la persona que va a firmar este contrato. Si es un contrato de una firma interna, por ejemplo, tú puedes agregar un método de autenticación por single sign-on y solamente la persona que esté autorizada a visualizar este contrato y que esté dentro de su red, de su red de SAML, por ejemplo, puede visualizar este contrato y firmarlo. Y por último, también tenemos la verificación de identidad. DocuSign también tiene un proceso en donde se puede usar, por ejemplo, el INE de México para visualizar si el archivo que está cargando es un archivo válido y todo. Entonces, solamente con estas informaciones es que permite que la persona visualice el contrato y formalice. ¿Ok? Bien, hablando un poco de la parte de data centers de DocuSign, por la parte de seguridad física. Hoy DocuSign cuenta con 4 instancias. Estas instancias llamamos de anillos. Los anillos de DocuSign, los anillos de data center, trabajan siempre en conjunto con 2 o 3 data centers, en donde estos data centers son físicamente separados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, nosotros tenemos anillos de 3 data centers que están físicamente separados, ¿vale? Y la información posee una copia redundante tanto dentro del propio data center como también en todos los data centers del anillo. Entonces, si DocuSign necesita, por ejemplo, hacer algún tipo de manutención, algún tipo de parada de un servicio, por ejemplo, dentro de un data center, la persona nunca va a dejar de tener acceso a este proceso por cuenta de una manutención, por ejemplo, porque la información estará replicada de manera automatizada en los otros data centers del anillo, y entonces la información siempre estará disponible por este motivo, ¿vale? Y estas informaciones garantizan primero la disponibilidad, una grande disponibilidad de DocuSign.
Entonces, este proceso permite que todo este acceso en nube de este contrato sea hecho de cualquier país, por ejemplo. Entonces, si yo estoy en Japón y recibo un contrato para firmar, yo voy a tener acceso a través de este acceso en nube, justamente porque este proceso estará disponible de acuerdo con estos anillos trabajando en conjunto. ¿Ok? Y me permite también hacer políticas de eliminación y retención de datos. Entonces, si necesitan, DocuSign también puede hacer un proceso de eliminación automatizada. Eso es muy específico porque al final de las cuentas, DocuSign trabaja con toda una certificación, todo el proceso para garantizar la información, pero existen procesos en donde los clientes necesitan o requieren por algún motivo descargar este archivo, descargar este documento, mantener en su propio almacenamiento y tener su política de eliminación de datos de DocuSign. Eso también es posible, DocuSign también lo permite. ¿Ok? Y DocuSign también contempla una herramienta que se llama DocuSign Monitor. Este DocuSign Monitor es la plataforma para que permita a los clientes de DocuSign y tener toda la verificación y información de amenazas potenciales en su plataforma. Entonces, a través de alertas, a través de monitoreo, a través de un proceso 24 horas por día, va a ser todo el monitoreo de la seguridad de las informaciones. Por ejemplo, tú puedes agregar alertas de actividades incomunes. Entonces, por ejemplo, digamos que hay alguien haciendo eliminación de sobres dentro de documentos dentro de la plataforma. Puede generar una alerta para que tú puedas visualizar qué está pasando y parar esta acción de esta persona, por ejemplo. ¿Vale? Puede, por ejemplo, generar alertas de envío masivo. Todo eso son posibilidades que ustedes tienen dentro de la plataforma también, ¿vale? Y si tu empresa ya tiene hoy plataformas de seguridad como CIEM, digamos que Splunk, por ejemplo, DocuSign también puede conectarse, integrarse a esta plataforma para que tú puedas hacer todo este proceso, toda esta verificación directamente en su ambiente, en su sistema de seguridad que ya existe hoy. Bien, vamos a platicar un poco sobre la parte de certificaciones de DocuSign. Hoy DocuSign trabaja con certificaciones de nivel global, ¿vale? Tanto certificaciones que se puede usar en todo o que se puede presentar a todo el mundo como ISO 27001, SOC 1, SOC 2, PCI, CSA, por ejemplo, como también trabaja con certificaciones locales, como es el caso de GDPR. Cumplimos entonces con el proceso de GDPR, BCR y otros temas también. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a platicar un poco de por qué DocuSign. ¿Vale? DocuSign hoy trabaja con múltiples casos de uso. DocuSign permite que tú puedas usar la plataforma en diversos casos de uso distintos, sea en su ambiente de ventas, de financiero, IT o cualquier otro tipo de contrato. ¿Ok? Trabajamos hoy con un proceso que simplifica la experiencia del cliente. Entonces, la experiencia tanto de la persona que está generando este contrato como de quien está firmando es totalmente simples de ejecutar, ¿vale? Ágil. Entonces, hoy nosotros trabajamos con un 50% de completados en menos de 15 minutos y 82% en menos de un día, ¿vale? Un ahorro en promedio de $36 de dólares por acuerdo en ahorro de contratos. Es decir, un contrato que tú puedes tener ahí un costo muy alto para hacer todo el proceso de formalización, puede te ahorrar también. Y principalmente reducir los riesgos como estamos hablando aquí. ¿Vale? DocuSign hoy trabaja con un NPS de 72, es decir, es un NPS realmente alto, un costo promedio ahí de 36, un ahorro promedio de $36 como platicamos también, ¿vale? Y la velocidad
de las transacciones de los procesos también en 44% y 80%. ¿Okay? Y al final, DocuSign trabaja hoy con las marcas, con el proceso más largo en el sentido de clientes también. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de clientes que nosotros trabajamos aquí dentro de DocuSign. Y también trabajamos no solamente con la parte de ventas, como ya hablamos, como cualquier tipo de contrato, justamente asegurando las informaciones que estamos, que nuestros clientes están usando dentro de la plataforma. Bien, esto eran lo que gustaría de presentar a ustedes. Paul, quería saber si tienen alguna pregunta, si quieren saber un poco más. Claro que sí, Fabio, pues de antemano muchas gracias por esta presentación. Yo creo que es muy importante que la gente conozca cuáles son las plataformas de seguridad y sobre todo la manera de identificar que una firma electrónica, en el caso de los documentos digitales hoy en día, pues tan solicitados por muchas de las empresas en el mundo, pues bueno, tengan esta opción de DocuSign para poder tener estas alternativas hoy en día seguras y sobre todo con tecnología muy avanzada. Pero sí, Fabio, déjame hacerte un par de preguntas que algunas de ellas ya lo comentaste un poco durante tu presentación, pero yo creo que sería importante ahondar en ellas para que la gente entienda todavía un poquito más el trabajo que están haciendo ustedes al interior de la empresa y sobre todo cómo apoyar a otras compañías a que se vayan sumando al tema de los contratos y los documentos digitales. Algunas empresas, mi querido Fabio, tienen políticas de restricciones en el tema de localización de los datos. ¿Es posible con DocuSign elegir dónde se van a ubicar estos datos? Sí, perfecto. Buenísima pregunta, Paul. Sí, es totalmente posible. Dale, entonces, además de las políticas de retención, como estábamos platicando, tú puedes también escoger en cuál anillo que estará su información. A veces puede tener algún tipo de política que no quiere pasar por alguno de los países que nosotros tenemos nuestros data centers. Entonces, sí, también es posible escoger pues el anillo que quieres mantener su información. Que es interesantísimo este tema de los diferentes centros de datos que tienen, mi querido Fabio, porque pues bueno, siempre si hay algún mantenimiento de uno, falla uno, pues ahí está el espejo del otro para poder evitar que nunca se vaya a perder nuestra información y que siempre, como bien lo has comentado, se tenga a la mano. Otra de las preguntas, mi querido Fabio, es que pues bueno, las compañías hoy en día requieren hacer almacenamiento, algunas de ellas en sus propias aplicaciones. ¿DocuSign nos permite este almacenamiento externo de una manera segura? Sí, totalmente. Entonces, cuando DocuSign envía estas informaciones para las plataformas externas, DocuSign también lo firma digitalmente este contrato. Entonces, va a tener un sello digital de DocuSign y dentro de este archivo, que es justamente un proceso de PKI que DocuSign trabaja. Manteniendo la información asegurada mismo que esté fuera de DocuSign. Y tenemos un ambiente de validador que tú puedes cargar este archivo y DocuSign te informa si es un documento original de DocuSign o no. Fabio, hay otra pregunta que siempre nos hacen las empresas cuando platicamos de todo este tema de almacenamiento, seguridad, protección y sobre todo tema de centro de datos, donde pues siempre nos surge esta duda. ¿Por cuánto tiempo en la empresa que tú representas se almacenan los datos de los clientes? Y si es posible que DocuSign haga una purga de esta plataforma para, pues, cuando ya no utilizamos estos datos, estos documentos, estos contratos, pues poder dejarlos de lado y poder seguir teniendo espacio, ¿no? Perfecto, excelente pregunta también, Paul. Dentro de este proceso, nosotros tenemos un proceso de purga automatizada también y el contrato se queda dentro de DocuSign y por cuánto tiempo exista el contrato con nuestros clientes. Entonces, si es un contrato de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, durante todo el proceso de DocuSign puede mantener esta información dentro de su ambiente y a cualquier momento, sea durante el proceso al fin del contrato, también pueden descargar estas informaciones y, como hablamos aquí, también mantener esta información de manera segura también. Fabio, pues muchas gracias por esta presentación y sobre todo por darnos a entender cómo funciona todavía mejor la tecnología de DocuSign, sobre todo cómo ir adaptándonos a la protección y seguridad en el tema de los contratos y los documentos digitales. Pues bueno, seguimos aquí en el Silicon Security Latam Day 2022 y pues bueno, vamos a pasar con nuestra siguiente invitada en un tema que a mí en lo general me apasiona bastante, que tiene que ver con el tema del respaldo y la recuperación de los datos.
Vamos a platicar en unos instantes con Celia Cristaldo. Ella es ingeniera en sistemas para Latinoamérica de la compañía BIM. Ella es una paraguaya que hoy vive en Chile, es especialista en infraestructura de virtualización, por supuesto una egresada de la Universidad Nacional de Asunción, allá en Paraguay, y experta en temas de ciberresiliencia, hoy uno de los factores que más están solicitando las empresas en todo el mundo. Pues bueno, le comentaba respaldo y recuperación de datos, la última de línea en el tema de la defensa. Y como usted bien lo sabe, los ciberataques están hoy a la orden del día. Pues bueno, los países que han sufrido estos ciberataques, ejemplos en el mundo hoy día, México es uno de los más pues escandalosos que se han suscitado en las últimas semanas. Y por supuesto, no solamente las empresas, sino también los gobiernos deben desplegar una amplia gama de estrategias y soluciones para protegerse. Pero bueno, ¿estamos realmente preparados para un ciberataque? Pues bueno, tener una estrategia de ciberresiliencia cuando todo lo demás ha fallado es importante, y Celia nos va a platicar de este tema. Celia, ¿cómo estás? Muy buenos días, te dejo los micrófonos. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paul, gracias por la presentación. Efectivamente, es un tema bastante serio, por eso tenemos que hablar de este tema, por más que sea incómodo. Entonces vamos a empezar hoy día bueno, les voy a comentar un poquito de qué se va a tratar esta charla que vamos a tener ahora. Déjenme mostrarle aquí mi pantalla. Y vamos a iniciar conversando de por qué es importante una estrategia de respaldo, por supuesto, bien ejecutada, porque después yo tengo que poder recuperar mis datos. Entonces, si yo hago un respaldo que no está correcto, si yo no sigo las líneas, las políticas que yo necesito y que se adapten a mi tipo de compañía, entonces yo no voy a poder estar a la altura a la hora de recuperar después de un ataque. Entonces vamos a hablar un poquito, empezando por esta pregunta que quiero que se la lleven, que les cale hondo. ¿Piensan ustedes que están preparados en su empresa para afrontar un ataque? Pero sobre todo, ¿están preparados para salir adelante si es que todo mecanismo de seguridad ha fallado? Eso es muy importante a tener en cuenta. Entonces, primero que nada, entender algo. Los actores maliciosos están todo el tiempo atacando, todo el tiempo tirando sus dardos, y con una sola vez que accedan ya nos dejan el desastre en nuestra plataforma, en nuestra empresa. Entonces, nosotros, los buenos, los superhéroes, tenemos solamente una chance para poder salvarnos de esto. Y esa chance tiene que ser 100% efectiva, si no estamos fritos. Así, lamentablemente, ese es el escenario con el que estamos trabajando hoy día. Entonces, ¿por qué es tan efectivo el ransomware? Y esto es algo que hay que revisar en nuestras empresas. ¿Por qué funcionan estos ataques? Hoy día la pregunta es, no cuándo me van a atacar, no es si me van a atacar, es cuándo me van a atacar, porque me van a atacar sí o sí. Y hay empresas que probablemente ya están siendo atacadas y todavía no se dieron cuenta. Acá en Chile, yo vivo en Chile hoy día, y en Chile ya hemos tenido muchos ataques en lo que es gobierno, que se dan cuenta recién después de 3 meses, y cuando se revisan los logs, cuando se revisa el historial de ataque o de entrada de datos, se dan cuenta que esto venía ya de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué está fallando aquí? Primero que nada, nuestros operadores están cansados de recibir muchas notificaciones, y ¿qué hacen? Esconden en una carpeta las notificaciones de monitoreo. Entonces, ¿cuál es la solución ahí, o qué es lo que se tendría que hacer? Diseñar mejor las alarmas. Diseñar mejor y filtrar realmente qué alarmas yo necesito tener en cuenta cuando estoy monitoreando mi ambiente. De esa forma también no le estoy llenando el correo a mi operador, a mi administrador de plataforma, y él se va a poder tomar el tiempo también de revisar esas alertas y que realmente sean importantes. Otro tema importante es la política de contraseña que estoy utilizando. El eslabón más débil de la empresa es el usuario, el que está usando la PC. Por ahí la mayoría de los ataques entran. O me llega un correo
y yo le di clic. Y porque era una super promoción, era un auto súper de lujo a mitad de precio, y yo le di clic. Era un ataque de phishing, como le llaman, que se le tira a los usuarios. Entonces, ¿qué hace? Esto le abre la puerta a un montón de ataques. O simplemente utilizo la típica contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y listo, con eso estoy frito. Entonces, es muy importante que la empresa tenga una política dura de contraseña a nivel del dominio. Y algo muy importante, el parchado de los sistemas operativos y de las plataformas, las aplicaciones. Muchas veces no estamos al día con las plataformas. No estamos actualizando por falta de tiempo, falta de organización. Entonces estamos dejando puertas abiertas por todos lados para que nos ataquen. Entonces hay que tener en cuenta un buen plan de parchado de sistemas. Luego está el tema de la red, que no es menor, es la parte, justamente la frontera con todo lo que tengo adentro de mi empresa. Y ahí tengo que tener en cuenta de solamente ir abriendo puertos específicos a la hora de poder mantener la comunicación entre mis plataformas con el mundo exterior. Y no tener todo abierto, porque si no le estoy dando alfombra roja al ataque. Luego está el tema del backup, que justamente es uno de los temas principales en los que yo trabajo, que es cuando yo hago el respaldo, pero no lo pruebo. Y luego a la hora de la verdad no funciona y me veo en aprietos. Me puede costar el trabajo incluso. Porque mi tarea como administrador de respaldo es que mi respaldo esté bien hecho, estar chequeando. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que la solución que estoy usando para hacer respaldo no tiene mecanismos fáciles para que yo pueda hacer estas pruebas. Entonces es muy importante tener en cuenta que la solución que yo utilice tenga mecanismos, tenga herramientas que a mí me faciliten mucho más este test de respaldo a la hora de que ocurra un desastre, yo pueda recuperar mucho más rápido, pero con un respaldo válido. Configuraciones erróneas, ya sea a nivel de respaldo, ya sea a nivel de aplicaciones. Si yo estoy haciendo todo siguiente, terminar, next, finish, ¿qué pasa? Estoy haciendo todas las configuraciones por defecto. Eso no es una buena práctica. Yo necesito tener en cuenta cómo voy a trabajar en mi empresa, cuáles van a ser las plataformas que voy a utilizar, y además de eso, hacer las configuraciones específicas para cada caso. Y por último, estos son algunos puntos, yo sé que hay muchos más, pero como yo rescaté los más importantes. El último punto que tengo aquí es la política entre el centro de datos y la nube. Hoy día ustedes saben que estamos mandando todo a la nube. Entonces ya las empresas no están trabajando solamente en ambientes físicos, no están usando solamente ambientes de virtualización o un data center aquí en la tierra, por decirlo así, sino también estamos mandando cargas de trabajo en nubes públicas. Entonces hoy día estamos trabajando en un ambiente híbrido. Entonces volvemos un poco a la parte de red, tenemos abiertos muchas puertas entre la nube y lo físico, y eso también es un tema de riesgo. Yo tengo que encriptar mis comunicaciones, tengo que tener puertos cerrados. Entonces es muy importante la política de seguridad que yo adopte en todo este ambiente. Así que, señores, el ransomware es un desastre. Ténganlo en cuenta. Hoy día está pasando, como les dije, no es si me pasa, es cuándo me va a pasar. Y aquí viene justamente el tema que traigo hoy, que es la ciberresiliencia, la recuperación. Vamos a hablar de qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de levantarse después de una caída grande, de un desastre en su vida. Entonces, esto aplicando un poco a lo que es la tecnología, la ciberresiliencia ocurre un desastre, como lo es un ransomware, o incluso ni siquiera tenemos que irnos muy ahí, simplemente una persona con intenciones maliciosas que metió la mano y borró mis datos, así de simple. Entonces, la ciberresiliencia se basa en que yo tenga la capacidad de recuperar mi sistema, mi entorno, mi plataforma tras un desastre o un ataque. Entonces ahí entra la parte de respaldo y recuperación sobre todo. La recuperación, la disponibilidad de los datos es lo que a mí me trae aquí a hablar con ustedes.
Y aquí les quiero presentar un poco cómo BIM, en toda su solución completa, se integra para poder justamente ofrecer esto. Sin entrar en detalles técnicos y nada, porque ustedes me pueden contactar después, no hay ningún problema, van a estar mis datos ahí si quieren saber un poco más de esto. Pero nosotros tenemos una gama de soluciones que le permiten a ustedes, a los clientes, a las empresas, poder tener inmutabilidad. ¿Qué significa la inmutabilidad? Es la capacidad que tiene un almacenamiento de que los datos que estén guardados ahí no se puedan alterar. O sea, si yo estoy guardando mis respaldos en una caja de discos y lo pongo inmutable, que es la capacidad que tiene BIM de hacerlo, cuando venga un ataque y me quiera encriptar los datos, no va a poder, porque no va a poder tocar la data que está adentro. Ni siquiera el administrador puede hacerlo. Esa es la inmutabilidad. Poder verificar los respaldos, que no tenga virus, que no tenga malware. Eso es muy importante también y BIM también les permite hacer eso. La regla 321 que enseguida les voy a contar un poco más, así que no me voy a detener en este punto. Recuperación instantánea, que tener un tiempo de recuperación rápido en el momento. BIM me permite hacer eso. BIM me permite recuperar mis máquinas, mi plataforma, mis servidores rápidamente en minutos para que yo pueda seguir en producción en caso de una caída, un desastre. La restauración segura. Nuevamente, yo poder tener esta capacidad de hacer una recuperación y en el medio de la recuperación poder correr un antivirus antes de recuperar, por ejemplo. Entonces, de esa forma, yo estoy segura de que no voy a caer en una infección general por culpa de un respaldo antiguo, por ejemplo. Y la orquestación del disaster recovery, que es muy importante. Todas las empresas tienen que tener un plan de recuperación de desastre. Por lo tanto, si yo tengo un plan de recuperación de desastre manual, voy a volverme pulpo a la hora de tratar de ejecutarlo en un desastre. Entonces tengo que tener una herramienta, una solución que a mí me ayude a orquestar. ¿Qué significa eso? Poner todas mis piezas de dominó juntas, que a la hora de que ocurra un desastre yo solamente le doy unos clics y él empieza a ejecutarse uno tras otro. De eso se trata un poco la orquestación. Entonces, importante, BIM es software. Somos agnósticos de hardware, entonces nos adaptamos a cualquier plataforma que ustedes tengan y que sus bolsillos les den también. Eso es muy importante. Ahora vamos a hablar de lo que le decía la regla 321, porque una mejor práctica es tener 3 copias en 2 medios distintos y uno de estos medios de almacenamiento donde estoy guardando la copia de los respaldos tiene que estar afuera. ¿Por qué? Porque aparte del ransomware, también tenemos incendios, terremotos. Bueno, en Chile tenemos terremotos, en México sé que también hay terremotos. Entonces, por ejemplo, si ocurre un terremoto o incluso un diluvio, no sé, una inundación, véanse que yo puedo perder los datos que tengo justamente en esta plataforma en la que estoy trabajando. Así que es muy importante que yo tenga en cuenta que tengo que tener una copia afuera. Pero ¿qué hizo BIM? Agregó unos numeritos, ya que esta regla no es invento de BIM. Esta regla lo inventó un fotógrafo llamado Peter Krok, porque él tenía que guardar sus obras, obviamente, en distintos ambientes. Entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros con BIM? Le agregamos un 1 y un 0 más a esta regla. El 1 que le agregamos es que la copia que yo tenga afuera tiene que estar, ojalá, desconectada, fuera de línea, no tiene que tener acceso por ningún puerto de red, nada. Y o inmutable. Entonces la inmutabilidad ya les expliqué que era, justamente se trata de que yo pueda tener inmutable esta copia. Y el 0 es 0 errores, o sea, tener la capacidad de verificar los respaldos. Entonces voy a dejarle unos tips para que tengan en cuenta a la hora de hacer, sobre todo trabajar con respaldos y tener tranquilidad de que esto va a funcionar. Por un lado, bueno, esto fue recogido de los soportes, porque soporte recibe muchos casos por un tema de ataque para que les ayuden, obviamente, y ellos saben dónde se equivocan los usuarios. Entonces nosotros hicimos una recolección y sacamos como los puntos más importantes para poder exponerlos. Primero que nada, sí, yo tengo copias maravillosas, rápidas, resilientes, todo lo que quiera,
pero lo tengo todo en un solo lugar. Entonces, el problema que tengo es que no estoy siguiendo la regla 321, no tengo redundancia de datos. Y entonces tengo que cumplir esta regla. Esto es lo primero, tener varias copias. De hecho, aquí cuando hubo ataques de ciertas empresas, que obviamente no voy a decir por confidencialidad, el problema era ese, que tenían una sola copia en un solo disco y ese disco fue atacado, no le sirvió de nada. Otro tema es el cifrado de respaldo. BIM tiene la capacidad de que los respaldos se cifren y yo sé que otras herramientas también lo tienen. Por lo tanto, yo tengo que cifrar los respaldos, porque uno de los problemas que hay es que, sí, bien, perfecto, me robaron el dato y ¿qué es lo que está pasando? Que lo exponen, lo venden, en todo lo publican. Entonces, si yo cifro, estoy poniéndole más difícil al atacante el tema de poder mostrar mis datos o venderlos. Así que es importante cifrarlo. Pero, ya bien, lo cifré, pero perdí la contraseña del cifrado. Ni siquiera yo puedo recuperarlo después, no me sirve de nada. Entonces, justamente ahí lo que tenemos nosotros como BIM es un mecanismo en caso de recuperación de cifrado. Entonces, tengan en cuenta que cuando van a elegir una solución de respaldo, tiene que tener, ojalá, este mecanismo de recuperación de contraseña de cifrado, si no, no les sirve de nada. Luego, separar un poco los ambientes. Uno está acostumbrado a usar el dominio, el Active Directory, para todo. Y eso le incluye al ambiente de respaldo. Entonces, yo tengo mi plataforma de respaldo y lo meto también al dominio. Tengan en cuenta que el dominio es lo primero que los atacantes van a buscar. Lo primero que hacen es vulnerar la entrada al dominio. Entonces, hay que sacar del dominio el respaldo. Las cuentas de respaldo no tienen que estar dentro del dominio. No es obligatorio. Por lo menos BIM no lo pide así. Entonces, tengan en cuenta ese consejo también a la hora de estar armando y diseñando su ambiente de respaldo. Otro consejo es el tema de como les decía al comienzo, probar las restauraciones. Muy importante. Porque cuando yo soy atacada, no es el mejor momento para descubrir que tus respaldos están corruptos o que no los puedo abrir. Entonces, es muy importante que yo haga la prueba de respaldo, nuevamente que yo tenga la regla 321, que copie, que mande afuera, que tenga inmutable. O sea, tener prueba de recuperación como parte del procedimiento es mandatorio. Luego el tema de priorizar las políticas de respaldo. Yo tengo que conocer qué es lo que estoy respaldando. Tengo que entender cuáles son mis plataformas más complejas, mis plataformas más críticas y las menos críticas. Entonces, darle prioridad a lo crítico, poner, digamos, prioridad en el caso de los tipos de tareas que voy a ejecutar, con la frecuencia con la que voy a ejecutar. Entonces, es muy importante clasificar mis datos a la hora de hacer estas tareas de respaldo. Y ante un desastre, muchas empresas tienen dos sitios. Maravilloso. Tengo mi sitio principal donde tengo mis datos y lo estoy replicando, que también lo puedo hacer con BIM, replicando mis máquinas en el otro sitio. Perfecto, tengo dos sitios, maravilloso. Pero justo ocurre un desastre y yo no estaba monitoreando lo que está pasando el otro lado. Y tengo una brecha de seguridad al otro lado porque no le di mucha importancia porque dije, el segundo sitio está apagado, no hace falta que yo lo levante ahora, que lo proteja tanto, total no va a haber interés. Mentira, igual hay interés porque puede estar el atacante esperando a que yo mande mi producción al otro lado. Entonces, es muy importante asegurar bien toda la plataforma que voy a utilizar en el segundo sitio, automatizar los procesos de disaster recovery, tener todo listo y lo más fácil posible, porque cuanto más me complique yo, más alta es la probabilidad que yo cometa errores cuando estoy haciendo mi disaster recovery. Y quiero reforzar el tema de la inmutabilidad. Con BIM nosotros tenemos la posibilidad de tener repositorios inmutables del lado físico, pero también del lado de la nube. Porque como les decía, 321, tengo una copia física y puedo mandar copias a las nubes. Es muy importante
que pueda aprovechar todas estas plataformas. También BIM te permite que puedas tener sitios, sitios de proveedores que están certificados por nosotros, que tienen BIM en su plataforma y son capaces de recibir la copia secundaria de estos respaldos para poder cumplir la regla 321. Entonces, de esa forma, yo tengo la copia de mi sitio, maravilloso, pero no tengo la plata, no tengo el presupuesto para armarme un segundo sitio propio. Entonces, ahí aprovecho, busco la guía de todos los service providers en mi país o incluso en otro país, si lo quiero hacer así, de BIM, y puedo mandar las copias de mis respaldos para allá. Además de eso, también puedo replicar máquinas hacia a un service provider, de esta forma de tener un disaster recovery como servicio. Otro punto importante es que estos proveedores tienen la capacidad de tener una especie de papelera de reciclaje de mi respaldo, de la copia de mi respaldo en caso de un borrado malintencionado. Eso se llama air gap. Entonces, se llama insider protection, para poder tener este air gap, que significa poder tener desconectado mi respaldo secundario afuera y tener una copia secundaria como papelera de reciclaje, como les decía. Luego, tener las alarmas correctas. BIM les permite a ustedes tener alarmas de anomalías que pueden estar pasando en su ambiente y ver si alguna máquina se está comportando de forma rara. Entonces, yo también lo puedo aislar y revisar qué está pasando ahí adentro antes que ocurra un ataque. También el caso de un tema importante, una alerta importante, es si mi respaldo empieza a crecer más de lo normal. Es porque algo está pasando ahí. Cuando se encripta dato, ese dato no puede ser comprimido. Por lo tanto, esa es una alerta importante. Y además puedo detectar otros tipos de anomalías que está pasando en mi ambiente con una herramienta que se llama BIM One, que viene incorporada también en la suite que nosotros ofrecemos. En fin, BIM tiene 91 tipos de recuperación instantánea, además de otros tipos de recuperaciones adicionales. Instantánea, lo que les decía, rápidamente me recupero en un momento, en minutos, tengo todo levantado y trabajando. Eso es lo que yo tengo que pensar cuando estoy eligiendo una solución, que es lo que me permite a mí recuperar mucho más rápido y de forma segura. Y para cerrar ya esto como resumen, la flexibilidad que ofrece, digamos, BIM, es que por un lado, la implementación es bastante fácil, for dummies, como se dice, no hay que ser de la NASA para instalar esto y obviamente tenemos un montón de gente certificada que les puede ayudar a ustedes a hacer estas implementaciones, pero usted mismo lo puede hacer. Hay incluso una versión gratuita que pueden bajar en la página bim.com y empezar a jugar con la herramienta. Además de eso, ustedes eligen su tipo de plataforma física, o sea, su hardware. Ustedes eligen porque nosotros no le vamos a decir que compren ninguna caja X, somos agnósticos de hardware. Así que es muy importante también que tengan en cuenta eso a la hora del costeo. Y por último, su solución de respaldo y recuperación debe estar mirando hacia el futuro. Porque ya lo legacy, perfecto, podemos cubrirlo, pero tenemos que mirar qué es lo que se viene. Y la herramienta tiene que ser capaz de adaptarse a todo tipo de temporalidad. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso para amenazas futuras sobre todo. Porque la parte del tema de ransomware vuela. Tenemos el ransomware como servicio, o sea, imagínense. Entonces tenemos que estar siempre un paso hacia adelante. Así que eso, les agradezco muchísimo su tiempo, espero que haya generado el interés en ustedes, sobre todo la alerta de que tienen que protegerse y tener un respaldo con una recuperación segura, porque esa es su última línea de defensa ante un ataque. Celia, muchas gracias, bastante interesante. Yo creo que tocas dos de las palabras que más han utilizado en los últimos 5 años, me atrevería a decir: ciberresiliencia, ransomware, desde aquel efecto de WannaCry que dejó en el mundo pues sumido en esta nueva era en donde el ransomware pues te secuestra los equipos, y si no tienes estas políticas, pues bueno, ahí estaremos pues padeciendo, como tú bien dices, todos los temas de ciberataque. Oye, Celia, déjame hacerte un par de preguntas que normalmente cuando hablamos de estos temas, yo creo que las empresas, los gobiernos, inclusive nosotros como usuarios finales siempre nos hacemos. ¿Qué pasa
cuando una empresa no tiene estas políticas de ciberresiliencia, no tiene esta protección, ¿cuánto puede perder una empresa en estos ataques? Uf. Primero, partamos de lo básico, plata. Pierde mucha plata, pierde renombre, Claro. pierde clientes, pierde empleados. ¿Quién quiere trabajar en una empresa que se vino a menos por culpa de un ataque? Y que encima no quiso invertir. O sea, qué mal parado. Hoy día queda muy mal parada esa empresa y creo que no va a poder recuperarse fácilmente. Esa es la verdad. Y justamente tocabas una de las segundas preguntas que te iba a hacer, que era el tema de la inversión. ¿Cómo convences a una empresa o inclusive a un gobierno, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos meses en diversos países, de que hay que invertir en este tipo de tecnología y que hay que invertir en operadores que sepan de ciberresiliencia, que hay que invertir inclusive en generar toda esta cultura al interior de las empresas y de los gobiernos, de que pues no solamente es compro la tecnología, sino que también debo de cierta manera, pues mostrarle y enseñarles a nuestra gente que trabajamos, que trabaja en nuestra empresa o nuestro gobierno, que hay que ser, pues tener estas políticas de ciberseguridad para no ser una cifra más de la ciberdelincuencia. ¿Cómo convencerlos de que hay que invertir, Celia? Bueno, este es un trabajo de evangelización lento, pero yo creo que hay que partir por la pregunta de cuánto cuesta tu dato, cuánto cuesta tu nombre en el mercado. Entonces, ¿estás dispuesto a invertir o estás dispuesto a pagar rescate? Yo creo que con Claro. eso ya lo dejas dando vueltas y ya empieza a ver. Y por otro lado, como te decía, por ejemplo, con BIM nosotros le ofrecemos al cliente la capacidad de que ellos elijan el costo de su hardware y aún así nosotros le ayudamos a que sea seguro. No le vamos a obligar a pagar una caja cara si no es necesario. Entonces se Claro. adapta al Pues bolsillo. Pues Elia, te agradezco mucho que nos hayas platicado sobre pues, todos estos temas que yo creo hoy en día están muy, muy fuertes en todo el mundo y sobre todo pues mostrarnos las soluciones que tienen ustedes en BIM para poder ayudar a que las empresas sean todavía más seguras. Fuerte abrazo, Celia. Muchas gracias, Paul, y gracias a todos. Celia, muchas gracias. Interesante lo que nos platicas sobre el tema de la ciberresiliencia y todo lo que tiene que ver con los temas de protección y seguridad y sobre todo las palabras ransomware y ciberresiliencia que se han convertido en dos palabras muy, muy usadas a lo largo de los últimos 5 años en el medio de la tecnología. Pues bueno, gracias, Celia. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Él es Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad de la compañía ESET, usted la conoce muy bien, una empresa que se ha dedicado en los últimos años a descubrir cómo se mueven los grupos criminales del cibercrimen, en este caso en muchas partes del mundo, principalmente en América Latina. Y si quiere saber usted cómo trabajan los grupos de cibercrimen en Latinoamérica, cómo están haciendo la operación del malware y el ransomware, tienen que escuchar a Miguel Ángel. Vale la pena señalar que en los últimos años este laboratorio de investigación de SET ha identificado diversas campañas maliciosas que operan en toda nuestra región. A lo largo de esta presentación vamos a analizar cuáles son las principales características en dichas ciberamenazas y la modalidad de ataques dirigidos que emplean los actores maliciosos para afectar negativamente a las organizaciones de toda índole en América Latina. Así que ya lo sabe, vamos a escuchar cómo trabaja y cómo opera el cibercrimen en Latinoamérica. Miguel Ángel, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Paul y Silicon Week por permitirme participar en esta edición del evento. Es un placer para mí poder hacerlo. Y efectivamente, como solemos abordar estas temáticas, son resultado de investigaciones que realiza el laboratorio de SET en Latinoamérica, alrededor del mundo, por supuesto, pero enfocándonos en esta ocasión a la región latinoamericana. Y hemos preparado este contenido al cual titulamos Operación Malware, cómo trabajan los grupos del cibercrimen en Latinoamérica. Para contextualizarlo, necesitamos abordarlo desde la perspectiva de los ataques dirigidos. Estas, obviamente, diferenciándolo de aquellos ataques que buscan afectar a la mayor cantidad posible de usuarios, ataques masivos. En este caso, hablamos de aquellos que son focalizados y que, de acuerdo con las investigaciones que se realizan constantemente, nos muestran que comparten ciertas fases, ciertas actividades, ciertas características. La primera de estas etapas la hemos denominado planeación e investigación, donde básicamente hablamos de actividades como el reconocimiento, tanto pasivo como activo,
Generalmente un reconocimiento pasivo no implica que haya interacción con el objetivo. Básicamente se refiere a la obtención de información desde fuentes públicas, quizá direcciones de correo electrónico, organigramas, etcétera, todo aquello que permita definir algún vector de ataque. Cuando hablamos del reconocimiento activo, ya implica cierta interacción, quizá utilizando herramientas de escaneos para conocer servicios, direcciones IP, protocolos, versiones, etcétera, de tal forma que esto también pueda definir una forma en la cual pueda ser atacada la organización que se ha convertido ya en un objetivo. Entonces, esto implica que haya planeación detrás. La siguiente fase que hemos definido como acceso inicial se refiere justamente a eso, la forma en la cual el actor malicioso va a poder acceder a la infraestructura de la organización, probablemente utilizando técnicas como phishing, y en este caso, dado que se trata de ataques dirigidos, hablamos de spear phishing o un phishing dirigido, con obviamente temáticas que puedan ser de interés para el personal de esa organización. Probablemente también pueden hacer uso de la explotación de vulnerabilidades, dado que ya se conocen qué tipo de servicios se utilizan o se ofrecen junto con sus versiones. Es probable que exista algún tipo de falla o una aplicación no actualizada para la cual incluso ya exista algún exploit que pueda ser aprovechado. O bien, el uso de ataques de fuerza bruta para intentar adivinar las contraseñas de los diferentes servicios. Que dicho sea de paso, el vector de intrusión externo que más se identificó durante el 2021, de acuerdo con la telemetría de SET, corresponde justamente a los ataques de fuerza bruta y a los ataques de diccionario. La tercera fase la hemos denominado actividad silenciosa. Básicamente se refiere al hecho de poder llevar a cabo actividades como la persistencia, es decir, intentar acceder y mantener ese acceso a la infraestructura, a los sistemas o a la red. Movimientos laterales para intentar comprometer más equipos. En esta actividad, básicamente se lleva a cabo otro reconocimiento, tanto activo como pasivo, pero ya dentro de la infraestructura, no desde el exterior, como en la etapa de planeación e investigación. O incluso escalar privilegios para obtener cuentas de administración y de esta manera poder operar de una manera mucho más sencilla dentro de los equipos comprometidos. La hemos denominado silenciosa, entre comillas, porque esto es muy variable. Depende mucho de la organización. Quizá haya empresas que cuenten con los mecanismos para la detección, para identificar comportamientos anómalos, eventos potencialmente maliciosos y que de esta manera puedan conocer que hay actividad potencialmente ofensiva dentro de su infraestructura. Pero lamentablemente también hay organizaciones que no cuentan con estas herramientas, que no cuentan con estos mecanismos y que toda esta actividad pueda pasar desapercibida por semanas, meses o incluso años. Por esto, este nombre que se le ha otorgado. Y finalmente llegamos a la etapa de exfiltración y ejecución. En este punto se supone que el atacante ya ha tenido un acceso constante a la información, ha podido identificar incluso qué datos son sensibles y los roba, los extrae directamente de los equipos comprometidos. Sí, ese es el objetivo, pero también puede llevar a cabo otro tipo de actividades como la ejecución de algún código malicioso, probablemente se trate de algún grupo de ransomware, probablemente se ejecute algún otro malware como un miner para minar criptomonedas o alguna otra herramienta maliciosa como los rats para la obtención de información cuando hablamos de actividades como el ciberespionaje. Pero a grandes rasgos, estas son las actividades y las fases que normalmente encontramos cuando hablamos de un ataque dirigido. Bien, entonces ahora que ya tenemos el contexto, hablemos de estas investigaciones que el laboratorio de SET ha identificado en los últimos años, apuntando a organizaciones en países latinoamericanos. La primera de ellas nos remonta al 2019, en donde identificamos que el grupo Machete seguía activo.
Esta actividad de ciberespionaje no es nueva, incluso se podría remontar hasta el 2014, en donde incluso otras firmas de ciberseguridad abordaron la temática. Sin embargo, en el 2019 vimos que continuaban realizando operaciones de ciberespionaje en organismos gubernamentales de países como Ecuador, Nicaragua, Venezuela y principalmente Colombia. De acuerdo con nuestra telemetría, alrededor de 50 equipos se estaban comunicando de manera activa con un servidor de comando y control y más de la mitad de ellos pertenecían a organismos gubernamentales en donde se estaba extrayendo información. ¿Cómo operaba? Bueno, inicialmente a través de la propagación de archivos como PDFs o documentos de Word, que contenían componentes que permitían la descarga de algunos programas escritos en su mayoría en el lenguaje de programación Python. Pero después de funcionar como un downloader, es decir, una categoría de malware que permite la descarga de otras piezas maliciosas desde Internet, encontrábamos que tenían 3 componentes principales. El primero de ellos, asociado al espionaje, que se ejecutaba indefinidamente, de forma constante, para copiar y cifrar documentos. Además, tenía las capacidades de tomar pantallazos de las pantallas, valga la redundancia, del equipo, es decir, tomar screenshots, funcionar como un keylogger, es decir, para tomar las pulsaciones del teclado, todo lo que estuviese escribiendo la persona en esa máquina. El segundo componente estaba diseñado para la persistencia. Se ejecutaba cada 30 minutos y dentro de sus características permitía la instalación de otros componentes en ese equipo comprometido. Y el tercer componente está relacionado con la comunicación, el cual se ejecutaba cada 10 minutos y permitía el envío de información robada al servidor de los atacantes, así como recibir actualizaciones desde dicho servidor, el servidor de comando y control, con el cual fue posible identificar esta actividad de robo de datos. Esto por un lado. Seguimos avanzando poco más en el tiempo, llegamos al 2021 y el laboratorio de SET identificó una nueva campaña de ciberespionaje, pero ahora utilizando un RAT, un troyano de acceso remoto, mejor conocido como Banduk. De ahí el nombre de esta campaña. Bueno, esta campaña en particular se identificó en su mayoría alrededor del 90% de las detecciones en Venezuela. Y el modo de operación era relativamente parecido. Todo iniciaba con un correo electrónico malicioso, el cual era enviado a la víctima utilizando esta investigación que mencionábamos al principio de la presentación para aumentar la probabilidad de que la persona pudiese abrir o acceder a los enlaces. En este caso, el cuerpo del mensaje incluía un enlace para descargar un documento que estaba comprimido y que al momento de descomprimirlo, en realidad se trataba de un malware de la categoría de los droppers. Hace un momento hablábamos de un downloader que, como decíamos, su función principal es descargar malware desde Internet. Por su parte, el dropper tiene embebida la pieza maliciosa dentro de sí y al momento que se ejecuta simplemente se extrae y se lleva a cabo la actividad maliciosa. Como decíamos, se trataba de un RAT que no es nuevo, incluso hay investigaciones que remontan a 2005, donde se empezaba a utilizar Banduk incluso en algunas otras partes del mundo, pero en este caso se trata de una versión modificada utilizada de manera exclusiva para esta campaña. Misma que generaba algunos procesos, se inyectaba dentro de procesos legítimos del sistema operativo, como el caso de Internet Explorer, además de descargar otros componentes desde Internet como DLLs o bibliotecas de enlace dinámico para modificar el comportamiento del sistema operativo. Pero finalmente le permitía al atacante poder conectarse de forma remota al equipo que había sido infectado. Esta campaña, como les decía, del 2021, de principios del 2021. Después, a mediados de ese mismo año, llegamos a identificar una nueva campaña de ciberespionaje, pero ahora apuntando a usuarios corporativos en Argentina.
Esta se denominó LuxPlague y básicamente estaba propagando otro rat, mejor conocido como Angel Rat, otro troyano de acceso remoto. Las soluciones de seguridad de SET lo identifican como Bladavindi, pero es mejor conocido como Angel Rat. ¿Y cómo lograba infectar el equipo? Bueno, vean un mecanismo muy parecido, un correo de phishing que llega al usuario para descargar un archivo comprimido, el cual contiene un script escrito en Visual Basic Script, que a diferencia de un binario, sabemos que son instrucciones que se van ejecutando en tiempo real incluso, para la descarga del RAT. Y dentro de estas características del RAT encontramos aquellas funciones que son muy parecidas: poder acceder al micrófono, a la cámara, funcionar como un keylogger, tomar pantallazos del equipo, acceder incluso al portapapeles, etcétera. Entonces, dado que el objetivo era obtener información confidencial también, bueno, no se limitaba a estas actividades, no llevaba a cabo la ejecución de algún otro tipo de malware. Suponemos que la actividad principal era el ciberespionaje. 2022, otra campaña, en este caso se denominó Operación Discordia, apuntando principalmente a organismos gubernamentales en Colombia. ¿Qué estaba haciendo esta campaña? Utilizando nuevamente este malware NJRAT. Esta campaña la identificamos entre febrero y marzo de este año, en donde las características eran relativamente parecidas, quizá una distribución un poco más amplia, pero con tintes muy parecidos. Iniciaba a través del correo electrónico, utilizando temáticas muy relacionadas con las actividades cotidianas de los objetivos de las organizaciones que se habían convertido en el objetivo, el cual contenía un archivo comprimido, incluso protegido con la contraseña misma que estaba dentro del cuerpo del mensaje. Y podríamos pensar cómo es que alguien descarga un archivo, lo descomprime e incluso introduce la contraseña para descomprimirlo. Bueno, porque como decíamos, son temáticas muy relacionadas con sus actividades cotidianas. Este archivo, una vez que se descomprimía, en realidad era un código malicioso, nuevamente escrito en Visual Basic Script, funcionando como un downloader para descargar desde Internet una segunda pieza maliciosa. La característica principal, o una de las características principales de esta campaña, es que se conectaba a Discord, esta herramienta muy utilizada para hacer streaming, que es completamente legítima, por supuesto, pero que estaba siendo utilizada para alojar piezas maliciosas. Entonces, la segunda pieza maliciosa en cuestión se trataba de otro downloader, pero ahora escrito en PowerShell. Al momento de ejecutarse, nuevamente se conectaba a Discord para descargar una tercera pieza de malware y al mismo tiempo descargar otras bibliotecas de enlace dinámico para poder sustituir las propias del sistema operativo y evitar que fuese detectada esta actividad maliciosa una vez que el equipo se infectaba con NJRAT, que en este caso era el tercer malware en cuestión. No, por las mismas características del RAT, era probable que se conectara, o mejor dicho, se estaba conectando a los servidores de los atacantes con estas características que ya mencionábamos hace un momento para la obtención de información sensible. Nuevamente, 2022, otra campaña que hemos identificado en los últimos meses, esta la denominamos Pulpo Rojo, apuntando a organismos de alto perfil, pero ahora en Ecuador. ¿Cómo opera Pulpo Rojo? Vean, muy parecido, correos de phishing, descarga de documentos comprimidos, pero ahora ejecutaba scripts escritos en PowerShell para la descarga de otro RAT. En este caso, el RAT utilizado se conoce como REMCOS, pero con características muy similares a las que ya hemos mencionado para la obtención de información confidencial de los equipos que han sido comprometidos. Esto nos lleva a hablar entonces de muchas características en común que hemos identificado
en las campañas de ciberespionaje apuntando a organizaciones en Latinoamérica. Y para ello, las mapeamos respecto a frameworks muy utilizados para hacer incluso ciberinteligencia, como el caso de Mitre Attack. Esto nos permite conocer a través de distintas etapas y fases cómo se están comportando. Por ejemplo, cuando hablamos del acceso inicial, vemos o identificamos que principalmente utilizan correos dirigidos de malspam, muchos con archivos adjuntos para su descarga o incluso apuntando a distintas direcciones de Internet para que los usuarios descarguen desde ahí las piezas maliciosas. En una etapa de ejecución, vemos que emplean lenguajes de scripting, principalmente PowerShell, Visual Basic Script, Windows Command Shell, Visual Basic for Applications, es decir, todos aquellos que permitan la ejecución en tiempo real de las instrucciones maliciosas y que pueden funcionar como downloaders o como droppers principalmente. En la fase de persistencia, generalmente hacen modificaciones de las llaves del registro del sistema operativo o crean tareas programadas para que se ejecuten de forma permanente o de forma periódica para lograr este propósito. En cuanto a la evasión de defensas, identificamos que emplean archivos muy ofuscados, es decir, que son alterados o modificados para ocultar las instrucciones y que no puedan ser identificadas a simple vista, o incluso son cifrados para que, obviamente, mediante un proceso de descifrado con el uso de algún algoritmo y la llave de descifrado, puedan posteriormente llevar a cabo la actividad maliciosa. Inyectan procesos en el sistema operativo. Vemos que también utilizan DLLs o bibliotecas de enlace dinámico propias, es decir, que han sido alteradas, modificadas para que funcionen dentro del sistema operativo. Llegan a modificar las herramientas de seguridad que puedan estar instaladas o incluso las desinstalan, sobre todo cuando han logrado escalar privilegios y obtener cuentas de administración. Y en la etapa de información recolectada, vemos principalmente esto que ya hemos mencionado. Buscan obtener información de las procesiones en el teclado mediante estas características de keylogger, tomar capturas de pantalla, grabar audio, video, esto obviamente porque tienen acceso a la cámara, a los micrófonos, o copiar información del portapapeles, es decir, todo aquello que les pueda servir, que les pueda ser útil para obtener información sensible, es claramente aprovechado por los atacantes. Así que bueno, de manera general, esta es una caracterización de algunas campañas dirigidas que hemos identificado que están apuntando a organismos en países latinoamericanos y que obviamente nos permite generar estrategias de ciberseguridad cada vez mucho más focalizadas a protegernos de estos vectores comúnmente utilizados por atacantes, ¿no? Es decir, estamos haciendo un análisis de los denominados TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos, para poder generar estas estrategias que nos permitan estar cada vez más protegidos ante ataques dirigidos de esta naturaleza y, por supuesto, también que pueden servir para otro tipo de ataques como los que vemos de forma masiva. Así que, bueno, espero que esta información sea de interés, pero sobre todo de utilidad para estar cada vez más protegidos en el ámbito digital. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Miguel Ángel, muchas gracias por esta plática. Pues bueno, como siempre, ESET tomando la delantera en los temas de cómo opera el cibercrimen en América Latina. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues bueno, estamos llegando al fin de Silicon Security Latam Day 2022. Han escuchado a diferentes ponentes, a diferentes empresas que hoy en día nos comentan sobre cuál es el tema del teletrabajo, la ciberseguridad, la protección, ciberresiliencia, ransomware, cómo trabajar hoy en día en el tema de la nube, las diferentes protecciones que nos dan las compañías y sobre todo la responsabilidad compartida que existe entre los que somos usuarios, empleados, la parte, por supuesto, de tecnologías de la información y la ciberseguridad en general en las empresas y por supuesto no hay que dejar también de lado
los gobiernos. Pues bueno, próximamente a través de Silicon Week estaremos llevándole más información, estaremos presentes con más pues eventos como el que estamos presenciando este día. Yo de antemano le agradezco a todas las empresas, a todos los ponentes que nos hicieron pues partícipes de este día, en este día de ciberseguridad importante en el mundo. Por supuesto, muchas gracias a las empresas que nos están dando oportunidad de mostrarles las herramientas que tienen hoy en día, y nosotros a través de Silicon Week le agradecemos que nos haya pues dado algunos minutos de su atención para seguir, pues bueno, dándoles información importante para usted y su compañía. Soy Paul Lara, le agradezco mucho y estaremos pendientes de lo próximo que viene aquí en estos eventos presentados por Silicon Week. Pase usted muy buen día.